Bueno, el título de este mensaje es Siervos indignos. Siervos indignos. ¿Y cuál es el objetivo? Es que nosotros, tú y yo, entendamos la privilegiada posición delante de nuestro Dios. Como siervos, primeramente como hijos, como personas común y corriente. Alguna vez, en algún lugar, alguna persona, en algún sitio, escuchamos el Evangelio. Escuchamos la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios revolucionó nuestra mente y nuestro corazón, y hubo cosas que nos atraían, algunos de inmediato, otros en un proceso un poquito más largo, otros necesitaron a veces hasta meses o años para poderse rendir completamente al Evangelio de Jesucristo. Pero de la manera que haya sido, tú y yo estamos aquí. Y cuando ese Evangelio nos muestra la necesidad de arrepentimiento, el reconocer nuestra pobreza espiritual, el que sepamos que solamente un corazón manso y humilde es el que Dios recibe y el que Dios no rechaza, y esa pobreza espiritual es la que nos da hambre y sed de justicia, de esta agua de vida, que el rico, cuando estaba en el Hades y veía al mendigo, que lo vimos hace poco, pedía que solamente, aunque sea ese mendigo con su dedo, mojara aquí, mojara la palabra, lo mojara en esta agua. Y esta agua le iba a dar vida. Todo el tiempo desaprovechó, gracias. Todo el tiempo desaprovechó, porque el Evangelio, el arrepentimiento, el perdón, la práctica de la Escritura es para ahorita, no es para después. No es para el momento que tú elijas, porque va a llegar un momento donde nadie va a poder regresar. Si estás en el Hades o estás en el seno de Abraham, dice que hay una cima, es decir, un precipicio, cima con ese, un precipicio enorme que divide, y simplemente las personas que decidieron no tomar en cuenta el Evangelio verán con conciencia, con mente, con entendimiento, todo lo que está sucediendo del otro lado de lo que ellos despreciaron, de lo que ellos no practicaron. Inclusive ahí mismo, en ese mismo sitio, no tendrán entendimiento. Porque vemos a este joven rico, a este hombre rico, perdón, que vestía con las mejores marcas, púrpura y lino fino, y dice que hacía banquetes con esplendidez, y estos banquetes y estos vestidos no le sirvieron de nada, absolutamente de nada, porque el Evangelio lo es todo, mis amados. La palabra de Dios es todo aquello que recibimos de la misma persona de Jesucristo para modificar nuestra mente, restaurar nuestro corazón y poder vivir de forma correcta. Para eso es el Evangelio, no es para otra cosa, pero el Evangelio salva, el Evangelio te guía, el Evangelio te consuela, el Evangelio te conduce, el Evangelio te fortalece. Esa es la palabra de Dios. Y nosotros, al entender esta posición, somos privilegiados, enormemente privilegiados. Este hombre en el Hades estaba viendo todo, y con la conciencia del mundo que él practicó, veía de lejos a Abraham, lo reconocía, y también veía al mendigo que lo tuvo ahí y nunca extendió la mano para socorrerlo. Ese mendigo no tenía nada, pero recogía las migajas que de la mesa de este hombre rico caían. Pero él estaba en el seno de Abraham. Ahora era recompensado, como muchos de nosotros, que en este momento muchas veces tenemos aflicciones, tenemos tribulaciones, tenemos situaciones diversas, adversas, que afectan nuestra vida, afectan nuestro entorno. A veces puede afectar hasta nuestra relación con Cristo y con los demás, pero Cristo lo es todo. Él es el Redentor. Y esta historia pues es lamentable, porque vemos a este hombre rico sufriendo como ese gusano que nunca muere, con todo lo que quiso practicar en esta tierra, y desechó lo que Cristo ponía en su mesa. Él fue invitado a su mesa, igual que tú y que yo. Entonces nosotros ahorita tenemos como siervos indignos porque no hicimos nada. Es gracia. Es el sacrificio de Cristo
tomando tu lugar y el mío en la cruz, derramando su sangre, para que tú y yo podamos reconocer nuestra condición pecaminosa, arrepentirnos, y la sangre de Jesucristo, dice la Escritura, es poderosa para limpiarnos de todo pecado y también de toda maldad. Mis amados, no somos buenos. El único bueno es Dios. Y lo que hagamos en obediencia simplemente es un acto de gratitud. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Vimos posteriormente, mis amados, en este mismo relato de Lucas, que a pesar de ser hijos de Dios, a pesar de ser pastores, predicadores, siervos de jóvenes, de niños, lo que sea, es imposible que no tengamos tropiezos. Todo hombre, mi amado, toda mujer. Pero una cosa es un tropiezo, una cosa es una caída, una cosa es que eventualmente tú tengas una falla. Y otra cosa es que tú y yo de manera deliberada y consciente estemos continuamente practicando el pecado y en lugar de eliminar de nuestra vida algunas prácticas, continuamos con esas prácticas pecaminosas una, otra y otra y otra y otra vez. Y eso, mi amado, te voy a decir una cosa, un verdadero siervo o sierva de Dios convertido no lo va a hacer. No lo va a hacer. Pero si nosotros persistimos en esas prácticas pecaminosas, pues estás engrandeciendo tu carne, estás engrandeciendo el valor que el sistema de este mundo le da a la vida y que no tiene que ver absolutamente con la vida en Cristo. Simplemente es como un cosmético, es el mundo, es un cosmos, es algo maquillado, es algo aparente, es algo con una belleza temporal que no te va a dar ni un segundo de vida eterna. Porque aún el Señor dice que si te da, si materialmente tú tienes esas riquezas injustas, porque las riquezas que puedas llegar a tener, sea un peso o sea 1,000,000 de pesos, son injustas. Aunque las tengas en el banco, aunque las hayas ganado trabajando, aunque te hayas esforzado mañana, tarde y noche por lograrlas, son injustas, porque tú y yo no merecemos nada, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna a través de Jesucristo. No es posible, dice que es imposible que no haya tropiezos, porque el único perfecto es Dios. Precisamente por eso dice la Escritura que no pongas la mirada en el hombre. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nuestra mirada, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestra pasión, nuestro amor, nuestro tiempo está puesto en Cristo, que es el autor y consumador de la fe, es lo único que te va a llevar al otro lado del mar en medio de la tormenta. Parece que el Señor duerme de repente, como lo vimos en esa historia, pero cuando Él se levantó, le habló a la tormenta, le habló a los vientos y los discípulos se maravillaron, porque dijeron, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Esa es la fe, mis amados, que el Señor ha depositado, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y la fe se va a acrecentar en tu vida en la medida que tú le dediques tiempo a la Escritura. Ya deja de leer 10 o 15 minutos. Métete de verdad con Dios. Cada vez que oyes la palabra, Dios te está hablando, porque es la palabra de Dios. Usa un siervo inútil como su servidor o cualquier otra persona que esté aquí parada para transmitir este mensaje. Pero ustedes pueden ver detalladamente cada una de las cosas que se están diciendo, todas están en la Escritura. No hay nada, no hay ninguna idea personal. Todo lo que estamos diciendo está absolutamente tomado de la Escritura. Y eso que está tomado de la Escritura, Dios nos advierte que aunque estés así, seas un Pablo, seas un Pedro, seas un Abraham, podemos ver que todos ellos fallaron en algún momento, pero no practicaban el pecado.
Luego Dios trata con nosotros por nuestra necedad. Conmigo trató de muchas maneras, hasta que por su gracia pude entender y pude comprender que esa gracia y esa misericordia que Dios tuvo en mi vida fue por amor nada más, y no hice nada para merecer ese amor. Todos los errores, todos mis pecados, toda la vana manera de vivir, el Señor poco a poco, de manera paulatina, algunas así como de machetazo, y otras conforme fui entendiendo, pero fueron desapareciendo de mi vida. Pero no hay hombre o mujer perfecta, no hay matrimonio perfecto, no hay iglesia perfecta, no hay alabanza perfecta, no hay enseñanza a los niños perfecta, ni a los jóvenes perfecta. No hay nada perfecto, perfecto solamente es Dios. Pon tus ojos en Él, pon tus ojos en su palabra. Vas a tener tropiezos. También el Señor en este mismo evangelio nos dijo que hay de aquellos que hagan tropezar a otros. Nosotros no solamente podemos tropezar, tu testimonio, tus acciones, tus pensamientos ocultos, tus anhelos personales pueden hacer tropezar a otros, de los más pequeños. Los más pequeños son los creyentes. Y hay creyentes que son muy valorados por el Señor, aquellos que empiezan a caminar en el Evangelio, aquellos que recién están escuchando la palabra de Dios, aquellos que recién invitaste a la iglesia y que no se habían congregado nunca, pero que apenas están escuchando la palabra de Dios. Esos pequeñitos el Señor los ama y te pide a ti y me pide a mí que no seamos tropiezo. Por supuesto, los pequeños, los niñitos también, pero no se refiere en el contexto específicamente a los niñitos, se refiere a los creyentes. Entonces tengamos cuidado de esto, porque hay muchas maneras sutiles. Es más, el Evangelio, dice la Escritura, te motiva la Escritura que lo practiques primeramente. ¿Dónde? ¿Dónde? En casa. En casa. En Jerusalén, en Judea, después en Samaria y luego hasta el último de la tierra, pero primero en casa. Pero así como es la recomendación del Señor que esto lo practiques en casa, justamente en casa es donde suceden muchas veces los peores terremotos, los peores tsunamis, las discusiones más malévolas, las necedades, los afanes, las maledicencias, los pleitos, las iras, las contiendas, las disensiones. Tenemos cosas muy puntuales en el vínculo del hogar, dadas por Dios, donde Él nos advierte. A los hombres nos dice que amemos a nuestras mujeres como a vaso frágil. Digo, como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. También nos dice a los hombres que tratemos a la mujer como a vaso frágil, como a coherederas de la gracia. Que no seamos ásperos con ellas. Pero justamente es lo que cada varón de manera inmediata puede fallar. Y por eso lo dice el Señor. Porque sabe tu talón de Aquiles, sabe dónde puedes tú fallar, sabe que el hombre tiene esa tendencia de no amar a su mujer como Cristo amó a su iglesia, de ser ásperos con ellas, de no tratarlas como a vaso frágil. Y ese maltrato, y esas palabras altisonantes, y esa brusquedad con la que tratas a tu mujer, sin duda es tropiezo para tu mujer primeramente, pero también para tus hijos. Y si lo ven las demás personas, en la iglesia. Y si lo ven tus vecinos, con tus vecinos. Y si lo saben en tu trabajo, en tu trabajo. Varones, hagamos lo que nos corresponde de acuerdo al Evangelio. Las mujeres, 3, 4 citas en la Biblia, sobre todo en Proverbios, que es el libro de los consejos. Dice que respete a su marido, es lo primero que dejan de hacer. Dicen que él es la autoridad y la cabeza de la casa. Es el lugar desde la maldición que ellas quieren ocupar. Controlar, mandar y decirle a su marido exactamente las cosas que tiene que hacer de acuerdo a su propia opinión. Esto es genérico, es común. Si nosotros no cuidamos esa parte, esto va a crecer. Lo vas a practicar. Y vas a dejar de hacer exactamente lo que Cristo quiere que hagas.
Porque lo que vamos a ver ahorita se refiere a la obediencia. Y ahí está, la mujer dice que la mujer rencillosa te habla proverbios. Te dice la escritura que es mejor estar en un rincón con hierbas y legumbres, casi casi, que en una mesa bien puesta con buey engordado, pero aparte mujer rencillosa. Mujeres, consideren la escritura. Consideren lo que la palabra de Dios dice. Varones, hagan lo mismo. Hay funciones específicas. Las mujeres tienen esta tendencia, así como el varón tiene la otra tendencia de ser ásperos con ella. Háblale bonito a tu esposa, complácela, sírvele, respeta a tu marido. Porque tú eres tropiezo para tu marido, porque aunque él no diga nada, sus pensamientos son falibles, son humanos. Puede pensar cosas inapropiadas de ti. Lo estás llevando a caer, estás siendo tropiezo. La mujer igual. Si es maltratada, si es tratada con aspereza, la vas a maltratar. ¿Y sabes qué? Tus hijos, todos son una esponjita. Lo ven todo. Tus nietos también, si ahí andas de lucido o de lucida con tus nietos o con la familia o en lugares públicos o con otras personas o con tu propia familia. O sea, tantas cosas tan aberrantes que podemos llegar a hacer y eres tropiezo. ¿Y sabes qué? Dice la Escritura que esto es tan grave, que es mejor si haces esto, si tú decides vivir así, es mejor que tomes una piedrota de molino, que solamente, perdón, un asno o un burro con su fortaleza, porque el asno y el burro son animales muy fuertes, son animales de carga, lo que ellos les pones encima, tú y yo no lo podemos cargar. Ni los más grandotes aquí como Carlitos y ¿quién otro grandotes aquí? Bueno, aquí no está grandote, está fuerte aquí el doctor Octavio, cualquiera de ustedes. Dice Huguito, papá, que él está bien acá. Pero ni Huguito, caray. Estas piedras solamente las podía mover un asno para darle vuelta. Bueno, esa piedra, inamovible, pesada, tosca, brusca, si sigues viviendo así, dice el Señor, no lo digo yo, que es mejor que a esa piedra le amarres una cuerda en un extremo y del otro extremo te la amarres tú al cuello y luego esa piedra que te ayude a alguien a echarla al fondo del mar y ahí vas abajo. Es mejor que te ahogues. ¿Por qué? Porque esto significa que tú estás viviendo una vida llena de avaricia, que es idolatría. Te estás idolatrando a ti mismo, quieres servirte a ti mismo antes que al Creador. Prefieres hacer caso omiso de la palabra de Dios que hacerle caso al Señor con toda su benevolencia, con toda su benignidad, con toda su sabiduría. Prefieres hacer eso. Y es lamentable. Es lamentable. Ahí está la piedra. Y si no, pues ahí le quitas a la pared, esas son bien pesadas. Las de un sillar, aunque sea, te pones ahí. Aquí tengo unos sueltos, aquí en la azotea. Te los amarras y ahí buscas un marcito y ahí te vas a la playa y ahí te lo avientas. Eso dice el Señor. Y nos da risa. Pero imagínate el grado espiritual de importancia que esta enseñanza tiene, que el Señor para comentarte esto, ¿y sabes a quién se lo está comentando? A sus discípulos. Porque los discípulos dicen que vienen a la iglesia, los discípulos dicen que se discipulan, los discípulos dicen que memorizaron, los discípulos se pronuncian como seguidores de Cristo, pero no obedecen. No son discípulos. Un discípulo va a luchar para obedecer. Va a luchar contra sus ojos, va a luchar contra su mente, va a luchar contra su carne. ¿Para qué? Para obedecer. Nada más para obedecer. Y nos dice la Escritura también que si algún hermano por alguna circunstancia, alguna situación te ofende, que le perdones. Si viene arrepentido y te pide perdón, que le perdones. O sea, todo esto que te está diciendo el Señor, que vas a tropezar, que puedes tú también ser tropiezo,
Que si alguien te ofendió pero se arrepiente, dice la Escritura, que te perdones. Entonces los discípulos en ese momento no pudieron más. ¿Y qué dijeron? No dijeron, Señor, aumentanos el amor. Ellos se sentían muy amadores, pero no dijeron, por eso no pidieron amor. Esto que me estás diciendo es imposible que yo lo viva, y ciertamente es imposible que por ti mismo tú y yo lo vivamos. Pero Filipenses 4:13 dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces a una voz los discípulos dijeron, aumentanos la fe. Y el Señor les aclara, esto no es cuestión de fe. Porque si tú tuvieses una fe tan pequeña como un grano, una semilla de mostaza, tú podrías decir ese árbol, a ese sicómoro con raíces enormes y profundas, desarráigate y plántate en el fondo del mar, y él les obedecería. Entonces, aquí el contexto de esta porción de la Escritura justamente es el perdón, que a mucha gente le cuesta. La práctica de la Escritura, que a mucha gente le cuesta y se dice cristiana y viene a la iglesia y participa de muchas cosas, inclusive de la Santa Cena y de muchas cosas que celebramos aquí simplemente recordando el memorial, para eso es la Santa Cena, de lo que Cristo hizo por nosotros, que en breve tendremos Santa Cena. Acuérdenme que nos pongamos de acuerdo en la próxima junta para programarla, para anunciarla. Entonces, mi amado, esta no necesitas una enorme fe. Si tu fe fuese tan solo como un grano de mostaza, sería suficiente para que tú confiaras en lo que está aquí escrito, para que tú lo practicaras todos los días de tu vida, para que tuvieses una lucha constante contra tus deseos carnales, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida y el sistema de valores de este mundo que te tiene bien contaminado. Tu carácter, tus palabras, tu boca. La Biblia dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Escucha hablar a una persona y tú sabes lo que hay en su corazón. Ve cuando es una persona murmuradora. Ve cuando una persona, una mujer está rencillosa y duro como cuchillito de palo sobre el esposo. Ve cuando el esposo la trata a su mujer como nada. No se olvida que es vaso frágil. Y la maltrata y le dice así y le da órdenes y no la toma en cuenta. Ve todas esas cosas y pídele a Dios que ese granito de mostaza crezca en ti, que es la semilla más pequeña, pero cuando crece, dice la Biblia, se hace árbol. Y luego las aves de los cielos, es decir, de todas las razas, de todas las naciones, de todos los pueblos, vienen y se establecen alrededor de tu vida, alrededor de la sabiduría que Dios te ha dado, alrededor de tu ministerio, y hacen nido y tienen seguridad. Mis amados, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que anhelamos? Vamos a leer, por favor, poquitos versículos del 6 al 10. Palabras de Jesús, Lucas 17. Gracias por el agua, mi amor, me vino súper. Soy como seco. Versículo 6. Después de que el Señor dijo, de que los discípulos dijeron, aumentanos la fe, el Señor va a balancear esa enseñanza, porque eso de aumentanos la fe, y él dice, con un granito que tú tuvieras de fe, vas a poder derribar todos estos jericós, estos gigantes de la falta de práctica y de vocación para estar viviendo, hablando la Escritura, pensando la Escritura, conduciéndote
conforme a la Escritura y no conforme a nuestros mugrosos y sucios pensamientos y sucias actitudes que contaminan a otros y damos mal testimonio. En Apocalipsis dice, y ellos, o sea, nosotros, han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Esto se convierte en parte de tu testimonio y entonces la gente ve cómo vives y entonces la gente quiere ser imitador de lo que tú haces. Como Pablo se atrevió a decir, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y él se sentía esclavo y se sabía esclavo y se sabía siervo del Señor. Versículo 6 de Lucas 17. Entonces el Señor dijo, está hablando Jesucristo, después de dando respuesta a los discípulos que decían, aumentanos la fe, no necesitas tanta fe, es poquita la que necesitas y esa fe es poderosísima para desarraigar todo gigante que te está estorbando, todo Jericó, cualquier cosa que tengas. Ese es el contexto y particularmente el perdón. Se refiere al perdón de pecados y la posibilidad de que tú y yo podamos realmente hacer de lado la carnalidad y practicar la Escritura. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y les obedecería. Esto es el elemento, la fe es el elemento para obedecer la palabra de Dios, no hay otro. Si tú confías en la palabra, en lo que Él dice, confías en sus promesas, confías en lo que está aquí escrito, tú sin temor, aunque esté un terremoto y un tsunami a tu alrededor, tú eres una nación santa, tú eres un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres una persona perdonada. Tú eres una persona redimida. Tú fuiste un elegido de Dios, una elegida de Dios. No estás para andar como las otras personas que vivían conforme a sus pensamientos y sus enseñanzas, como tú en algún tiempo también lo hiciste. Y yo contigo, y yo era el maestro de la mentira, del engaño, de lo vergonzoso. Yo era el maestro. Pero el Señor tuvo misericordia de mí, pero también tuvo de ti. Y te dio estas herramientas maravillosas. Y te dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, que es un árbol inmenso, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Cuál es tu sicómoro? ¿Qué es lo que te impide practicar la Biblia? ¿Qué es lo que te impide perdonar si tú has sido perdonado? ¿No dice la Biblia que de la misma manera en la que Él te perdonó, así lo hagas también tú con los demás? ¿Dice eso la Escritura o no? ¿O lo estoy inventando? Eso dice la Biblia. Y aquí te pone un ejemplo más gráfico, porque sabe que nosotros, por lo menos yo, soy con un entendimiento muy pequeño. Y con ese entendimiento pequeño, el Señor me explica esto y también te lo explica a ti si tú quieres ponerte mis mismos zapatos, que el Señor pone ahí el zapato de cada quien para que se los ponga. ¿Quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apaciente el ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? Tú representas a ese siervo, te está recordando el Señor que tú eres un hijo de Dios, pero que tu privilegio es servir a los demás. O sea, tú ya entendiste el Evangelio. Tú no tienes, sabes perfectamente bien que no tienes absolutamente nada para corresponder o para pagar ese enorme regalo de la salvación y de la redención que Cristo te ha dado. ¿Estamos de acuerdo? No podemos pagarlo. Es un regalo impagable. Salimos de las calles, salimos de la parranda, salimos del alcohol, algunos de drogas, del adulterio, de la fornicación, de la mentira, de la violencia, de las maledicencias, de las malas palabras, de los pleitos, del rechazo del Evangelio y todo lo bueno, y vivíamos perdidos y envueltos en una mente reprobada. Salimos de todo eso, unos más, otros menos, pero por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos. Dios te atribuye y te elige de ese lugar. ¿Cómo piensas pagarle?
Es una deuda impagable, es algo que tú y yo no podemos hacer absolutamente de ninguna manera. Solamente que nos ciñamos a la Escritura y a sus promesas y a la persona de Jesucristo que hizo todo para que tú y yo fuésemos rescatados y estemos aquí. Entonces, esta fe pequeña que te alcanza para derribar tantas cosas, tantos sicómoros en tu vida, Él tiene que balancearla. ¿Y cómo la balancea? Con el servicio. Porque el servicio genera humildad de corazón. No estamos sentados para que toda la vida estemos sentados. Por lo menos algunos de ustedes, yo en breve quisiera, primero que se discipularan, me encantaría, los que no están en el discipulado. Y posteriormente, que buscaran un área de servicio, a lo mejor recibiendo a la gente en la puerta, acomodando sillas, ayudando a lo mejor con los baños, con Club Semilla, con las cosas que se requieren aquí, a lo mejor recogiendo las hojitas que quedaron aquí afuera para que cuando la gente venga, todo se vea bonito. Todo esto se hace todas las semanas. Pero la Biblia también nos dice que la mies es mucho, o sea, el trabajo es mucho y los obreros son pocos. Y si nosotros nos vamos enfilando a ese servicio, mis amados, va a equilibrar ese poder restaurador, sanador, esas señales y milagros que ocasionalmente o frecuentemente pueden llegar a tu vida y a la mía de una manera sobrenatural, donde tú te das cuenta que es un rompecabezas de 5,000 o 10,000 piezas para que eso que sucedió en tu vida pudiera suceder, y solamente tenía que haber un orquestador, un creador, un organizador, alguien que tiene el control de tu vida y de mi vida absolutamente en cada milímetro, para ese rompecabezas de la nada se armara y digas, wow, no tengo la más mínima duda de que el Señor Jesucristo intervino para que esto que pasara en mi vida fuera posible. Me esforcé, trabajé, me desvelé, hice esto, hice lo otro, hice aquí, hice allá, pero Cristo y su palabra siempre serán fieles. El Señor Jesucristo jamás será deudor de nadie. No esperes recompensa. Escúchame bien, no esperes recompensa. No hay trueques con Dios. Dios no está en deuda contigo, ni conmigo, ni con nadie. Donde tú estabas, nadie más que el sacrificio de gracia y misericordia del Señor Jesucristo, que ocupa tu lugar y el mío, era el único que podía rescatarte. Eres privilegiado, privilegiada. No deseches este privilegio. Creo que predico mejor sin apunte, ¿verdad? Como que no tengo nada y pues ya nada más voy hablando. Pero todo está en mi corazón. Todo está en mi corazón. Porque estos son verdades que a veces no puedo explicar. Y de verdad se los digo, hay cosas que han sucedido en mi vida que no tengo palabras suficientes humanas para poderlo explicar. Pero con la ayuda de Dios estamos haciéndolo. Pero si quiero apunte, ¿eh? V. Ahorita él es el escriba y no pudo, pero para la próxima es mejor. Muy bien. Lo volvemos a leer. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a esta falta de perdón, a esta falta de obediencia a la palabra, a esta falta de confianza en las promesas que Dios establece en la Escritura, a esta falta de entendimiento de lo que Cristo hizo por mí en la cruz, en esta falta de entendimiento para que yo me sepa deudor, que sepa que tengo que tener pobreza de espíritu, que tengo que tener un corazón manso y humilde, y no va a ser por mis fuerzas. Él me va a capacitar. Eso es lo maravilloso. Que no lo tengo que hacer yo, nada más tengo que creerle a Él que Él lo va a hacer. Y de repente va a ser así como algo magnífico e inmediato, y a veces va a llevar un pequeño proceso. A ti se te puede hacer largo.
Pero ese pequeño proceso te va a llevar a la perfección, porque es la promesa de Filipenses 1:6, que Él va a perfeccionar la obra que en ti y en mí ha iniciado. Entonces le vas a decir sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y Él les va a obedecer. ¿Quién de ustedes, teniendo un siervo que ara? O sea, este siervo eres tú. No haces una sola cosa, haces varias cosas en relación al servicio, a las indicaciones, a las instrucciones y escúchame, a las ordenanzas de tu Señor. Tu Señor es Cristo, representa este amo. Y haces varias cosas y a veces estás así como en la queja, como en el desmayo, como no te quejes, no te desmayes. Te voy a decir algo que alguien me dijo. Tienes una eternidad para descansar. Y para descansar está el cielo. Aquí tienes que trabajar. Aquí tienes que servir. Porque de ahí viene la grandeza. De ahí viene la grandeza. ¿Quién de ustedes teniendo un siervo que hará? Apacienta al ganado. O sea, prepara la tierra. La ablanda. Pone la semilla. Avienta y arroja esa semilla. La riega. Pero no depende de él el crecimiento. Él no sabe si va a venir un tsunami, si va a haber una lluvia, si va a haber una helada, si no sabe nada de eso. Tú y yo no sabemos nada de eso, pero estamos haciendo lo que el Señor nos pide que hagamos. Sembrar la tierra, ponemos la semilla, la regamos, la aflojamos, la preparamos. Eso es lo que nos corresponde. El crecimiento, ¿qué dice la Escritura? Lo dará el Señor. Oye, que no hubo crecimiento, el Señor sabe. Porque es a su tiempo y es su con S mayúscula, porque es su tiempo, no es el tuyo y el mío. El nuestro es con S minúscula. Tu voluntad es con T minúscula, tu voluntad, y V minúscula. La de él es tu voluntad. Tú, aunque no sea punto y seguido, punto y aparte, ortográficamente hablando lo tienes que escribir siempre con mayúscula, porque es su voluntad, es la de él. Y la voluntad va con V, pero mayúscula, porque es la de él, no es la tuya. O sea, tenemos que dimensionar. Tenemos que estar conscientes de quién está hablando, quién está diciendo esto. Entonces este siervo pues es chambeador, ara, apacienta el ganado y al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a mi mesa. Eso le dice el Señor. Él cumplió órdenes, fue a arar la tierra y fue a apacentar el ganado. Y su amo, o sea, le dice, pasa, súper de lujo lo que hiciste y siéntate a mi mesa. No, no le dice eso. Versículo 8. Palabras rojas en las Biblias que están marcadas, las que habla Jesús. Esta no es la mía, es la Biblia que usaba mi mamá y ahora la tiene mi esposa, pero como aquí no tiene subrayadas y aquí en la mía está muy subrayado, estoy leyendo esta. No, le dice más bien, prepárame la cena. Es decir, araste la tierra, apacentaste al ganado, pero ¿sabes qué? Hay más chamba, hay más inconversos, hay más personas a las que les tienes que predicar, hay más personas a las que tienes que perdonar. Hay más, no te metas nada más tus 5 minutitos o un minutito cuando te sientas a la mesa y si te acuerdas, diste gracias por los alimentos. Y dices, no, yo ya oré en la mañana. Eso es orar. De esa manera te vas a conducir con tu Señor, con el que todo te da, con el que todo lo puede, con el que tiene todo el control. Vas a leer un capitulito, vas a leer estos versículos que estamos leyendo ahorita nada más. Mis amados, este tipo de cosas no se racionan de esa forma. Se racionan con un entendimiento que en la medida que tú te vas involucrando con el Señor fielmente te va dando más y te va dando más. Y esa tierra que araste,
esa tierra que regaste, esa semilla que pusiste, sin que tú te des cuenta, de repente ya tiene un tallo, de repente una hojita, de repente 2 hojitas, 3 hojitas, de repente hay ramas, de repente hay ramas más grandes, el tronco es enorme y así crece. Y luego se hace un árbol enorme. Pero no es por ti, es por gracia, es por misericordia. Y no te puedes sentir muy poderoso, muy poderosa o muy engrandecido. Miren quién soy yo. No, no, mis amados. Ese es el peor error que podemos cometer como creyentes. Lo peor que nos puede pasar. Ese árbol creció porque estuviste tomado de la mano de la vid. Él es la vid y nunca lo olvides. Tú solamente y yo somos un pampanito, un pámpano. Si te separas de Él, como luego tus pensamientos lo indican, si te separas de la iglesia, si te separas del servicio, si te separas del discipulado, si llegas tarde a las células, si lo que tú hagas, dice la Biblia, dice Dios en su palabra, nada podréis hacer. Nada. No es que nada vas a poder hacer. Tú ves las vidas de las personas que no han estado enfocadas en lo que Dios dice y su vida es un desorden absoluto, porque Él es el único que pone orden desde el principio. En el principio estaba la tierra desordenada y vacía. Así estaba tu corazón y el mío, así estaba tu mente y la mía, así estaba tu voluntad y la mía. Él viene y lo primero que hace para disipar las tinieblas de donde nos rescató, sea la luz. Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, pero te dice también a ti que tú eres la luz, porque estás tomado de Él. Esto es maravilloso, esto es celestial, esto es eterno, esto es para siempre. No lo desperdicies, siervos indignos, aún así, aunque estemos obedeciendo. Este apacentó, este aró el ganado y no le dice más bien, prepárame la cena. Le dice, ¿sabes qué? Todavía hay más chamba. Ve a ver al hermano, ora por esto otro. Involúcrate también con los jóvenes, involúcrate en la puerta, involúcrate acomodando sillas. Sirve. La vida es corta, pero la vida en Cristo es magnífica. Pero si tú eres un siervo, podemos darnos cuenta, como dice la escritura ahí en Romanos 1, Romanos 1:1, a ver, vamos a buscarlo rápidamente. Pablo, desde mi modo de ver, con toda humildad, de los siervos más extraordinarios que el Señor llamó, que se sentía con todas las medallas, con todos los méritos, se sentía bueno, se sentía justo, sentía que cumplía la ley, sentía que hacía todas las cosas y tenía celo para hacerlo. Pero a los ojos de Dios tuvo que ser derribado y de igual manera se le apareció esa luz y esa voz del cielo y le dijo, quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. El perseguir era un perseguidor, pero vean, Pablo, siervo de Jesucristo, Romanos 1:1, llamado a ser apóstol, de ser un tirano, un asesino de cristianos, un perseguidor de la iglesia, fue llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Siervo de Jesucristo es lo primero que él menciona. ¿Eso sabes qué significa? Del griego es la palabra doulos, que significa esclavo. Y no un esclavo como algo despectivo de parte de Dios, sino un esclavo en la época donde estaba escribiéndose este evangelio era algo común socialmente. Ahorita sí es algo despectivo la esclavitud y todo eso, pero era algo común. El amo tenía absolutamente potestad sobre la vida del esclavo. Yo te quiero preguntar, ¿el Señor tiene absoluta potestad sobre tu vida?
sobre todo tu tiempo, tus pensamientos, tus argumentos, tu raciocinio. Y él le dice, ya después de que aró el campo, ya después de que apacentó al ganado, dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, quiere decir, cámbiate tus ropas de trabajo y ahorita ponte ropas adecuadas para el servicio. Cíñete de mi palabra. Vístete como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de bondad, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Colosenses 3, del 12 en adelante, lo puedes ver. Esas son las vestimentas. ¿Por qué? Porque ahora vienes a servir a mí. Tus ropas que usas en otras cosas no sirven para esto. Es importante que tú te ciñas, te vistas, te amarres estas ropas para el servicio. Que se note que eres un siervo, que se note que tu vida da testimonio, que los demás lo vean, lo aprecien, no para lucirte, sino para darme gloria a mí que soy tu Señor. Porque ese es el servicio. Por eso le dice, no le dice más bien prepárame la cena. O sea, todavía es necesario que hagas más cosas aparte de las que hiciste. Tienes una eternidad que es el cielo para descansar. Y cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Es decir, hasta que mi voluntad sea satisfecha. Estamos para satisfacer la voluntad de Dios, no la tuya ni la mía. La voluntad de Dios es la que tiene que ser satisfecha. Ya déjate de pretextos, de que no es que fulanito y perenganito me vieron, me dijeron, yo no aguanto que hagan esto, y según tu celo religioso, que no sirve de nada, porque está lleno de hipocresía, porque no haces lo que Él te dice. Es pura hipocresía lo que tú vives. Es pura codicia, estás codiciando cosas vanas, deseos vanos, planeaciones del mundo que te tiene deslumbrado con algunas cosas y no te dejas deslumbrar por el Evangelio. Y a pesar de que hayas hecho cosas, el Señor quiere que hagas más cosas y que te ciñas para servirle y le prepares hasta que Él haya comido y bebido. Ese es el servicio correcto delante de los ojos de Dios. Y después de esto, ahora sí, come y bebe tú. ¿Qué quiere decir esto? Síguete alimentando. Sigue tomando el agua de vida que nunca se agota, que es esta, la palabra de Dios. Sigue recibiendo todo lo que yo tengo de mí, porque te voy a encomendar más cosas. ¡Ay! Así es el Evangelio. Así es el Evangelio. Ese es el contexto. Ya perdonaste. Ya practicas la palabra, ya estás luchando en contra de aquello que te consumió por años y que eras bien rencilloso, bien peleonero, bien contencioso, contenciosa, bien iracundo, bien esto, bien lo otro. Ya. Después que hagas esto, sigue alimentándote tú con mi palabra. Come y bebe. Bebe de mi palabra, come de mi alimento, come con los hermanos, convive con ellos, sírveles. Porque todo lo que envuelve tu vida es un ministerio y es un reflejo y una evidencia de lo que Cristo es en ti. No hay otra cosa. Versículo 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que había mandado? No. No. Es tu obligación, mi amado. Es tu obligación, mi amada. Yo soy médico en la cuestión dental. Si yo hago un buen trabajo por el que aparte me pagaron, o aunque no me hayan pagado, si yo decidí hacerlo de forma gratuita, como médico, porque no me pagan, ¿lo haré mal? No. Pues tú tampoco. Si vendo juguete y entrego hago una lista de las cosas que le voy a entregar al cliente. Y yo
entrego exactamente lo que yo le prometí al cliente, ¿estoy haciendo algo extraordinario? Pregunto. ¿Estoy haciendo algo extraordinario? No. Yo le prometí, le dije, mira, esto te cuesta 100 pesos y este 200 y este 300 y este 50 y aquí están tus 10 juguetes que pediste y te lo entrego y luego físicamente te entrego lo que dice la lista, aquí está. Hago algo extraordinario por haber entregado lo que yo le prometí al cliente, que confió en mí y me pagó sin ver la mercancía. ¿Hago algo extraordinario? No, es mi trabajo. Es mi trabajo. Si me dicen gracias, Señor, gracias, porque tú me permitiste glorificar tu nombre. Si el trabajo el dental quedó extraordinariamente bien hecho, y perdón que hable de mí, pero es lo que me toca y tengo ahorita en la mente, en mi cerebrito chiquito, hice un buen trabajo. La gente me dice gracias, qué bonita quedó mi sonrisa, qué bonito quedó mi hoyo, ya no se nota, lo negro de mi diente ya no se ve. ¿Hice algo bueno? ¿Me pagaron? No. Y si no me pagaron porque yo decidí hacerlo así, tampoco. Es mi trabajo, es mi obligación profesional, es mi obligación moral entregar la lista como yo la ofrecí. No me la pidieron. Y si me la pidieron y yo acepté entregar esa lista, igualmente estoy obligado. Son mis amos. Yo estoy para servirles. Yo estoy para hacer eso en mi trabajo. Mi trabajo tiene que ser con excelencia porque yo tengo un Dios excelente. O quiero preguntarte, ¿has visto algún amanecer horrible? Las flores del campo, los árboles, el cielo estrellado, que ya no lo vemos aquí en la Ciudad de México, pero si hemos estado en un lugar donde no hay luces urbanas, el cielo se ve espectacular. Los cerros o montes nevados, los lagos preciosos, azules, el agua transparente, las mariposas, los animalitos, ¿no son increíbles? Los hizo Dios, mis amados. La persona que está atrás de ti, al lado tuyo, enfrente de ti, y a tu izquierda y a tu derecha, ve qué hermosa persona. La hizo Dios. Eres perfecto. Rafita ya le está echando las largas aquí a Rocío, aprovechó, le salieron luces así, pero bendito Dios. Mi esposa y yo tenemos más de 30 años de estar juntos. No es fácil, no ha sido fácil. No ha sido todo miel, pero Dios nos sostuvo y nos empezó a madurar y nos llevó y nos llevó y nos llevó, y por la gracia de Dios, más de 30 años. Por su gracia, por su perdón, por su misericordia. ¿Acaso da gracias el siervo por lo que hizo, lo que se le había mandado, porque hizo lo que se le había mandado? O sea, no, es tu obligación, es la mía. Si obedecemos y practicamos su palabra y perdonamos y luchamos todos los días por vivir a pesar de cualquier circunstancia, adversidad, problema o tribulación que tú y yo tengamos, ¿tú crees que no he predicado aquí al frente bien atribulado? Yo he llegado lamentablemente en años pasados, inclusive con problemas con mi esposa, pero el Señor ha sido suficiente para que yo pueda estar delante de ti con la frente en alto, viviendo el Evangelio y dispuesto a sabiendas que el Evangelio está sobre los problemas que yo pueda llegar a tener. Y el Señor ha sido luz para mi vida y para la tuya, y para la de mi esposa y para la de mis hijos, porque Él es fiel. No se trata de mí, no se trata de ti, no se trata de tu esposo o de tu esposa, se trata de Él. Eso entiéndelo, se trata de Él. Hazlo, obedécelo, porque eres un siervo o una sierva inútil. Yo no te cité aquí. El Señor hizo una cita previa contigo a través de su palabra. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Versículo 10.
así también ustedes, cuando hayas hecho todo lo que ha sido ordenado. Todo, ¿eh? Todo, o dice algo. ¿Qué dice la Biblia? Cuando hayas hecho todo lo que se te ha sido ordenado. Es una orden, es imperativo. No es un trueque con Dios. Bueno, yo voy a hacer esto, Dios, pero a cambio yo espero que te muevas tus manitas. Si Dios moviera un dedo, quedaríamos fulminados, mis amados. Él está moviéndose todo el tiempo y conoce tu condición y sabe que tú eres polvo. Haz lo que Él te dice, porque aún así también ustedes, cuando hayamos hecho lo que ha sido ordenado, digan: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Nada extraordinario. Obedeciste, gloria a Dios. Fuiste creado para alabanza de su nombre, sí o no. Lo que estás haciendo, si es acorde a la Escritura, aunque los demás no lo hagan, es para gloria de su nombre. Es para gloria de su nombre. No es para gloria tuya, no es para que tú te lleves un aplauso personal, es para gloria de su nombre. Mi apunte creo que no me sirvió de nada, pero aquí está, lo guardamos. Dios, mis amados, tiene puntos exactos para tu vida y para la mía. Haz lo correcto, lo que Él te manda. Obedécelo a Él, no me obedezcas a mí. Si tú lo obedeces a Él, tú vas a poder hacer tu función como esposo. Vas a amar a tu esposa como a vaso frágil, como a corredera de la gracia. La vas a amar de la misma manera en la que Cristo amó a su iglesia. Esposa, si tú haces lo correcto delante de los ojos de Dios, tú vas a respetar a tu marido. Vas a saber que Él está puesto como autoridad y Él es el responsable. No es un autoritarismo el que Él va a tomar. Simplemente es lo que Dios dice que Él debe de hacer, porque es su orden. Y Dios es un Dios de orden. Y aquí ha puesto personas con funciones y cargos de autoridad, no de autoritarismo, porque es una función, nada más es un orden de parte de Dios. Yo sí soy pastor, créanme que no es porque yo haya buscado ser pastor, jamás en mi vida. Yo le dije a mi esposa 10, 20 o 30 veces que yo nunca iba a ser pastor. Se me hacía un cargo de demasiada responsabilidad y de demasiado servicio y de demasiadas cosas, y yo nunca iba a ser pastor. Pero pues el Señor decía lo contrario. Y aquí estoy como pastor, pidiéndole al Señor que me ayude cada día, porque te amo, oveja. De verdad, Dios sabe que te amo. A los que recién llegaron, a los que ya tienen mucho tiempo, a los que sirven, a los que de repente vienen y no vienen, a los que están enfermitos y llegaron, pero pues se van a ir rápido a lo mejor para no contagiarte, no porque no quieran estar aquí. A los que el Señor les está poniendo en su corazón, si se quedan o no se quedan, les amo. De verdad les amo. Pero no les amo porque yo sea muy amoroso. Les amo porque Dios les ama. Y tengo una carga especial para hacer lo que Él me dice que debo de hacer. Y no gano con eso nada. No espero recompensa. Ni tú esperas recompensa. Es nuestra obligación. Son sus órdenes. Es su llamado. Vamos a orar.